Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por las bendiciones que Él imparte sobre nuestra vida. Queremos de inmediato hablar de la palabra del Señor y vamos a hacerlo en Primera de Reyes, capítulo 17, el versículo 8 hasta el 24. Este capítulo nos narra la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta. El título en esta ocasión del mensaje es Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. La nación israelita había caído en la peor de las apostasías por aquella malvada Jezabel que condujo al pueblo a la adoración de los Baales, a la adoración de los dioses paganos y de toda la idolatría, cuyo esposo era el rey Acab, que se dejó manipular por esta pervertida mujer. Dios envía al profeta Elías para que le dé un mensaje al rey Acab, y el mensaje consistía en que no habría lluvia sobre la nación israelita como consecuencia al pecado de la idolatría. El profeta llega hasta el palacio real del rey Acab y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia sino por mi palabra, dice el profeta. Seguidamente se marcha. Dios tiene cuidado de sus siervos. Y como dice el tema, Dios honra a los que le honran. Dios conduce al profeta hasta el arroyo de Querib, donde Dios mismo tiene el cuidado de él, enviándole a los cuervos para que le lleven comida, carne y pan por la mañana, carne y pan por la tarde, y seguidamente él podía tomar agua del arroyo de Querib. Para este entonces el juicio de Dios era inminente. Se manifestó de tal grado que se perdieron las cosechas por la sequía, se perdió el ganado, se perdió todo, y como consiguiente lo que vino a la nación israelita fue una hambruna espantosa, e incluso a los países circunvecinos, por el pecado de la adoración a los dioses paganos, por el pecado de la adoración a los Baales. Seguidamente el arroyo comienza a secarse, pero Dios le dice al profeta Elías: vete a la tierra de Sidón, donde yo he preparado a una viuda para que te sustente, donde le he dado órdenes a una viuda para que te cuide. ¡Qué maravilloso es Dios! Él honra a los que le honran. Y qué mejor cuidado que el cuidado del Dios que hizo los cielos y la tierra. Seguidamente el profeta se va hasta el lugar exacto que Dios le ha indicado, como es al hogar de la viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Dice la Biblia que cuando el profeta llegó a aquel lugar o a aquel hogar, una mujer estaba recogiendo leña. Y el profeta le dice: regálame un vaso de agua. Cuando la mujer va para traerle el agua, el profeta a la vez le dice: y tráeme un pan en tu mano para que yo coma. La mujer le dice: lo único que tengo es un puñado de harina y una medida de aceite.
y estaba casualmente recogiendo leña para hacer una torta para comer, yo y mi pequeño hijo, dice la mujer, y luego esperar la muerte. Pero el profeta le dice, ven y hazla y tráeme a mí primero. Qué interesante estas historias de la palabra de Dios. Cuánto enriquecen nuestra vida cristiana. Cuánto edifican nuestra vida espiritual. Si vemos este acontecimiento desde el punto de vista lógico humano, cualquiera puede pensar o pensaría, ¿cómo es posible que un hombre venga de visita al hogar de una viuda que tiene un pequeño hijo que mantener y que cuidar, y que lo único que le ha quedado es una medida de harina y un poco de aceite para hacer una comida y después quedarse a esperar la muerte? Y que un hombre, un visitante, venga para quitarle el único bocado de comida que le ha quedado. Cualquier crítico, la lógica humana nos llevaría a pensar y a cuestionar a una persona en este caso. Pero aquella mujer no era cualquier mujer. Era una mujer humilde. Aunque vivía en un territorio extranjero de Israel, plagado de paganismo, plagado de adoración a dioses falsos y a los Baales, ella adoraba al Dios de los hebreos. Ella adoraba al Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa fue la causa por la cual Dios llevó a su profeta hasta el hogar de aquella viuda que lo único que tenía era una medida de harina y una medida de aceite. Pero que Dios en su providencia multiplicaría para la subsistencia de su profeta y la subsistencia de esta pobre viuda. Amigos y hermanos, el pueblo de Dios más que nunca debe de buscar a Dios y tener discernimiento, conocer los espíritus, dice la palabra, si son de Dios, porque muchos han salido por el mundo diciendo yo soy profeta, yo soy apóstol, y lo único que buscan es el beneficio personal. Lo único que busca son recursos económicos. Tenga cuidado, Cristo lo enseñó, y vendrán muchos hablando en mi nombre y diciendo que son profetas, y a muchos engañarán. A la vez dijo que muchos vendrían vestidos de oveja. Queridos hermanos, esta mujer, sin saberlo, hospedó en su casa a un ángel. En estos tiempos difíciles que vivimos, tenga cuidado si no tiene el discernimiento espiritual y no vaya usted a hospedar en su propia casa a un ángel del diablo. Porque si tiene el discernimiento, usted va a saber quién en realidad es un siervo de Dios y quién no lo es. Así pues que Dios envió a su profeta a la casa de aquella mujer viuda, y la mujer obedeció al siervo de Dios. Le hizo exactamente la torta con la harina y le dio de comer al profeta. Y Dios en su providencia, en su misericordia, dice la Biblia, multiplicaba la harina y multiplicaba el aceite, por lo cual la harina nunca faltó, ni faltó el aceite. Es exactamente lo que Dios hace. Nos recuerda al Cristo de la gloria. En cierta ocasión de 5 panes y 2 pececillos, multiplicó la comida y pudieron alimentarse más de 5,000 personas, dice la Biblia, y le sobró
y recogieron 12 cestas de pedazos de aquella comida que el Cristo de la gloria había multiplicado. Por otra parte, vale la pena mencionar que Jezabel había puesto precio por la cabeza del profeta Elías. Lo buscaba para darle muerte, pero Dios lo lleva a un hogar humilde donde una pobre viuda que no tiene nada de alimento. ¿A quién se le ocurriría que el profeta estaba en la casa de un hogar insignificante, de una pobre mujer que no tenía más que una medida de harina y un poco de aceite? Pero así es la providencia de Dios. Así es la misericordia de Dios. Los verdaderos siervos de Dios hacen la voluntad de Dios. Aceptan la vida como Dios se las provee sin cuestionar a Dios, sin mendigar, sin usar el evangelio para lucrarse de él. Los verdaderos siervos de Dios hacen exactamente lo que Dios quiere que se haga. Así es que el profeta estuvo en aquel hogar un aproximado de 2 años, hasta que la lluvia regresara nuevamente. Pero hay algo que vale la pena mencionar, que cuando todo estaba lleno de paz, lleno de bendición, lleno de alegría, lleno de victoria, aparece un problema grave. Y es que a la viuda se le muere el único hijo que ella tiene. ¿Y a quién no se le partiría el corazón? Que se le muera un ser querido, en este caso el único hijo que esta mujer tenía. Y va y le hace como un reclamo al profeta Elí y le dice: varón de Dios, has venido para traer en memoria mis pecados pasados, haciéndole ver que como resultado de aquella visita a su hijo se había muerto. Dice la Biblia que el profeta tomó al pequeño niño y subió a la parte de arriba de la casa y comenzó a orar. Y comenzó a pedirle: oh Jehová, en la casa de esta viuda en la cual yo estoy hospedado, tú has traído aflicción. Y comienza el profeta a orar, y Dios, dice la Biblia, escuchó la oración del profeta Elías, y nuevamente vuelve a la vida aquel niño, y lo entrega a su madre, sano, salvo, por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cuánto aprendemos de la palabra de Dios? Cristo dijo que en los tiempos del profeta Elías muchas viudas habían en Israel, pero Dios decidió enviarlo a donde una mujer viuda, lejos del territorio de Israel, donde una mujer viuda que no tenía más que una medida de harina y una medida de aceite, pero que es donde Dios se glorifica, es donde Dios multiplica. Ah, no, un profeta de los impostores de hoy en día, o un apóstol de los impostores de hoy en día, no aceptaría ir al hogar de una pobre mujer que no tiene provisión, que lo que tiene es una casa de insignificante. No, se estaría pidiendo el mejor lugar, la mejor vivienda, el mejor hotel. Que Dios nos guarde. Amigos y hermanos, cuánto nos beneficiamos, cuánto edificamos nuestra vida, cuánto crecemos cuando adoramos al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando dependemos de Dios, cuando dejamos las cosas en las manos de Dios, Dios se encarga de suplir todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Lo creen? Dice el tema: Dios honra a los que le honran. Dios honró al profeta Elías,
Dios honró a aquella viuda proveyéndole alimento hasta que pasara aquella gran sequía, y luegamente que vino la lluvia, Dios multiplicó como al principio las bendiciones en este hogar. Mis amigos y hermanos, te invitamos a buscar a Dios. Te invitamos que le abras tu corazón a Cristo. Te invitamos que lo recibas. No lo rechaces. La bendición viene del que hizo los cielos y la tierra. Mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga.